Alerta, la tribulación está por llegar a la humanidad. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, se presenta el panorama escatológico para los eventos que ya ocurrieron y para otro evento que está a punto de llegar. La tribulación es un periodo de tiempo que está por llegar a la humanidad y está detallada con un lapso de 7 años. A ese periodo de 7 años se le conoce como la semana 70 de Daniel y también es denominada como los 7 años de tribulación. ¿Por qué se llama la semana 70? Bueno, vamos a leer. Por favor, abran sus Biblias. Vamos a leer Daniel 9, 24 al 27. Ahí dice al 17, pero es 24, 27. Muy bien, dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escuchen. Y por otra semana, esa es la semana 70, la que falta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cada semana, hermanos, corresponde a 7 años, no a 7 días. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que las semanas tienen 7 días, pero aquí, en el pasaje de Daniel 9, 24, 27, cada semana corresponde a 7 años, no a 7 días. Por lo tanto, Daniel 9, 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al Santo de los Santos. Hermanos, eso significa, si cada semana tiene 7 años, el total de las 70 semanas serán 490 años. 70 semanas por 7 años igual 490. Aunque debemos conocer que los judíos marcan los años de 360 días. Así se marcaban en el tiempo del Nuevo Testamento. 360 días, un año, y no 365 como lo hacemos nosotros. Entonces, 490 años de 360 días equivalen a 483 años y un poquito más de fracción de nuestro calendario. Así que, para los efectos de este estudio, vamos a basar el calendario como lo cuentan los judíos, o sea, 360 días por un año. Y nos vamos a concentrar en un total de 490 años y no 483 como podría más o menos generar en otro tipo de conteo. Muy bien. Daniel 9:24. Entremos al estudio, atentos. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué están determinadas 70 semanas? ¿Para qué están determinados 490 años? Primero, para terminar la prevaricación. ¿Qué quiere decir prevaricación? La omisión de la verdad de la Biblia. Segundo, para poner fin al pecado, dice el texto. O sea, el pecado es ir contra la voluntad de Dios. Tercero, dice para expiar la iniquidad. Esto quiere decir la manera de obrar con maldad. Cuarto, dice para traer justicia perdurable. Quinto, dice para sellar la visión. Y sexto, dice para ungir al Santo de los Santos.
Ok, hay un periodo de 70 semanas que están determinados para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al Santo de los Santos. Para estas 6 cosas es que Dios determinó un periodo de 490 años o 70 semanas según Daniel 9:24. Vamos a leer otra vez. Daniel 9:25-26. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuánto habrá? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? 7 más 62. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hermanos, en los versículos 25 y 26 de Daniel 9 dice que se le quitará la vida al Mesías en 7 semanas y 62 semanas. O sea, después de 69 semanas se le quitará la vida al Mesías, comenzando, dice, con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. En otras palabras, el Mesías será quitado 483 años después del decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces leamos de nuevo Daniel 9:25 para entender. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, o sea, desde que se dio la orden, hasta el Mesías príncipe, ¿cuánto habrá? 7 semanas y 62 semanas, o sea, habrá 69 semanas. Punto y coma. Y se volverá a edificar, dice, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, un poquito de historia. El rey Artajerjes reinó en Persia desde el 465 al 424 a.C. Y según los historiadores bíblicos, este rey Artajerjes, en el año 450, mandó a reconstruir Jerusalén tras el pedido de Nehemías. ¿Se recuerdan ustedes de Esdras y Nehemías que estaban reconstruyendo los muros? Bueno, Nehemías le solicitó al rey Artajerjes y el rey Artajerjes dio la orden en el 450 a.C. Muy bien. Acuérdense ese número. Artajerjes dio una orden en el año 450 a.C. nacer. Muy bien, leamos de nuevo. Daniel 9:25-26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra duran las devastaciones. Ahí puse yo estos asteriscos en amarillo porque se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se refiere a que se le quitará la vida a Jesucristo, no porque Él merezca la muerte, sino porque nosotros merecíamos la muerte, y por los pecados de nosotros se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿No? En el año 69 después de Cristo, el recién instalado emperador Vespasiano le encargó a su hijo Tito, el general del ejército romano, ponerle fin a la insurrección judía. A comienzos del año 70 después de Cristo, Tito lanzó su ofensiva sitiando a Jerusalén, y los judíos se atrincheraron en el templo. Al cabo de 6 agonizantes meses, el 5 de agosto del año 70 después de Cristo, el templo fue quemado y el ejército romano comenzó una campaña de destrucción de Jerusalén y de aniquilación de los judíos. Muchos de ellos fueron ejecutados y otros fueron llevados como esclavos. Todo eso está en asteriscos porque está explicando el versículo 26 de Daniel 9. Dice pues que después de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto suma 69 semanas. Y después de esto se le quitará la vida al Mesías. Ok, hermanos, escuchen. Si cada semana representa 7 años, 69 semanas, ¿cuántos años son? 483. Oigan, la orden del rey Artajerjes fue emitida en el año 450 a.C.
Y Cristo murió en el año 33 más o menos después de Cristo. O sea, 450 antes de Cristo, la orden de Artajerjes, más 33 años de vida de Cristo, suman 483 años. Muy bien, eso es lo que está diciendo Daniel 9, 24, 25, 26. Vuelvo a leer. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, acuérdense que esto es una profecía de Daniel, pero Daniel está profetizando eso, ¿no? Y el rey Artajerjes dio la orden para edificar y restaurar Jerusalén. Dice, hasta el Mesías príncipe habrá 483 años, porque dice 7 semanas más 69 semanas. Justamente lo que suma esto desde el rey Artajerjes hasta la muerte de Jesucristo, 483 años transcurridos desde el decreto hasta la muerte de Jesús. A esos 7 años pendientes, falta una semana entonces, ¿no? Porque van 69 semanas. Por eso, a los 7 años que faltan se le llama la semana 70, porque falta esa semana número 70 en la profecía bíblica. Y así se le llama la semana 70 de Daniel. A eso se le llama también la tribulación, o a ese periodo se le conoce con varios nombres. Por ejemplo, el día del Señor, según 1 Tesalonicenses 5:2, la tribulación, según Deuteronomio 4:30, la gran tribulación, según Mateo 24:21, el día de angustia, según Daniel 12:1, el tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías 37, etc. Para los efectos nuestros le vamos a llamar la tribulación, ¿no? Y la próxima clase hablaremos de esa tribulación. Ya pasaron 69 semanas, entonces eso ya pasó, eso es historia, profecía cumplida, ¿no? Ahora, lo que no se ha cumplido es la semana 70, así que vamos a Daniel 9:27. Y por otra semana, esta es la 70, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, una semana 7 años, la mitad 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si nos damos cuenta, hermanos, hay una división. Dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, 7 años. Pero a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, 3 años y medio. Quiere decir que la tribulación durará 7 años, pero cuando haya pasado 3 años y medio, comenzará la gran tribulación. Dice que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? ¿Quién es ese personaje? Es el anticristo. Miremos lo que dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, aquí estamos viendo que habló Daniel, ¿no? Jesucristo llamó a ese personaje la abominación desoladora. Juan en Apocalipsis 13 le llama la bestia. Veamos Apocalipsis 13:15, ¿les parece? 1 al 5, perdón. Apocalipsis 13, 1 al 5. No 15, sino 13, 1 al 5. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Juan le llama la bestia. 42 meses, ¿cuánto es? 3 años y medio. Muy bien, es la mitad de la semana 70. Es la última mitad, o sea, la gran tribulación. Si volvemos a Daniel 9:27, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Juan le llama la bestia en Apocalipsis, ¿no? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el anticristo, sobre la bestia. Ahí está mucho más claro ahora, hermanos. 7 años durará la tribulación, pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, 42 meses, se romperá el pacto de paz del mundo con Israel. El mundo habrá firmado un pacto de paz, pero se romperá ese pacto de paz y comenzarán los años de la gran tribulación.
Vamos a Daniel 7:25 para ver qué hará este personaje. La bestia, el anticristo, el desolador, como quieran llamarle, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Otra vez, está muy clara la profecía bíblica en que la semana 70 es la tribulación, y a la mitad de la semana, 3 años y medio, la gran tribulación. Esta última mitad de semana, la bestia, el anticristo, se le llama abominación desoladora, regirá al mundo, exigirá la adoración global. Otra cita bíblica que consta que la gran tribulación dura 3 años y medio es Apocalipsis 11, 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es? 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días, 3 años y medio, 42 meses. Tiempos y medio tiempo. Hermanos, 1260 días equivale a 3 años y medio porque los judíos, ya les dije, marcaban sus años por 360 días cada año, tal como lo expliqué arriba, ¿no? ¿Cómo será la gran tribulación? Este mensaje lo estudiaremos en las próximas clases. ¿Cómo será? ¿Qué debemos hacer mientras estos eventos llegan, hermanos? La semana 70 ya quedó claro qué es. Es la última semana en el calendario profético que falta. Ahorita estamos en una pausa. Ahorita terminó la semana 69 con la muerte del Mesías príncipe, de Cristo. Ahí hay una pausa. Y la semana 70 falta, se va a reanudar en el tiempo final. ¿Qué debemos hacer mientras llega esa semana 70, esa tribulación? Mateo 28, 16 al 20 nos da la respuesta. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es la ordenanza? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. A eso nos mandó el Señor. Mientras esos eventos llegan, prediquemos el Evangelio. Por eso es que seguimos predicando. Por eso es que seguimos ganando almas para Cristo. Por eso es que seguimos preguntando cada vez que tenemos oportunidad: ¿usted ya aceptó a Cristo? ¿Usted ya reconcilió? ¿Usted está a cuentas con Dios? Porque ese es el mandato. Si hacemos eso, mire lo que dice el final del versículo 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si predicamos el Evangelio, si hacemos discípulos, si bautizamos a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Dios nos mandó, entonces Jesucristo promete y dice: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Cristo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No tenemos que tener temor. No tenemos que tener angustia por lo que viene. Lo que viene a la tierra, yo no sé cuándo llegarán esos años de tribulación. Muchos están marcando en el calendario actual el 2030 como una fecha en donde empezarán algunos eventos difíciles. ¿Por qué lo están marcando así? Porque cada 2000 años de la historia bíblica ha ocurrido algo trascendental que cambia el curso de la historia bíblica. Hace 2000 años, 2024 años, Cristo apareció en escena. Y por eso contamos el tiempo desde que Cristo nació, en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Si todo fuera marcado exacto, ahorita estaríamos en el 2024 después del nacimiento de Cristo. Y en el 2033, Cristo ascendió a los cielos. Fue crucificado y resucitó. Fue sepultado y resucitó. Así que en el 2033
30 al 33, al 36, porque muchos dicen puede haber ahí 2 o 3 años que no se marcaron exactos. Pues en esta ráfaga de la década siguiente, muchos dicen van a pasar cosas trascendentales. Otros marcan y se van más lejos y dicen 2050. Es que hay dos agendas que maneja, por ejemplo, Naciones Unidas, la Agenda 2030 y la Agenda 2050. En esta veintena, entre el 30 y el 50 que nos espera pronto, muchos dicen ocurrirán grandes cosas de cambios globales. Es que estamos viendo cambios globales terribles, grandes. Jamás habíamos visto un mundo tan al alcance de todos como el que tenemos hoy. Hoy hay un mundo al alcance de todos. Hoy hay un mundo tan pequeño, hermanos. De verdad, el mundo es pequeño. El mundo es pequeño. Aquí hay hermanos con nosotros en esta clase que me han acompañado a algunos viajes a predicar, por ejemplo. Y es increíble cómo dormimos en un lugar, desayunamos en otro estado, refaccionamos en otro y almorzamos en Guatemala. Y uno dice, ¿cómo es posible en el mismo día, en pocas horas, pasé por 4 ciudades? Es que el mundo está pequeño. Los medios de comunicación y los medios de transporte han achicado tanto el mundo que vivimos literalmente en una pequeña aldea global. Todo está a un clic. Y ahora con la inteligencia artificial en pleno apogeo, en pleno desarrollo, que se cree que para el 2030 todo el planeta va a estar controlado por la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo perderé mi trabajo, ¿no? Porque ya no se necesitarán presentadores de noticias en televisión para hacer un noticiero. Oh, la inteligencia artificial lo hará. Le escribirán el texto y listo. O ni siquiera escribirán el texto. Las noticias llegarán a un cerebro artificial, computarizado, y presentadores con inteligencia artificial harán el trabajo. Muchos trabajos desaparecerán. El mundo está llegando a un nivel de cambio total, radical. ¿Cuándo será? ¿2030? ¿2033? ¿2036? ¿2050? No lo sé. Como puede ser ahora, puede ser que falten mucho tiempo, pero la semana 70 llegará. El anticristo surgirá a escena. Así que ya vimos hoy cuál es la semana 70, la semana de la tribulación. La próxima clase vamos a ver el terror de la gran tribulación. Vamos a estudiar los 3 años y medio últimos de esa semana 70. Y luego empezaremos a hablar de cuándo surgirá el anticristo, cómo surgirá, el falso profeta también, cómo surgirá, cómo será la marca de la bestia, quiénes serán los que se van a marcar, qué significa eso. Y luego llegaremos al final del curso de escatología y tendremos nuestro diploma de graduación prontamente. Pero quedan unas clases todavía. Así que he terminado esta exposición. Prácticamente la lectura, la clase la mando por escrito a ustedes que están aquí conectados en tiempo real a través de la plataforma digital. Yo dejo el micrófono para que participen los hermanos Jordán, hermano Abel Guerra, y luego los demás que quieran participar. Hermano Abel Guerra, el tiempo suyo con unos minutos, luego hermanos Jordán y luego los demás con preguntas, respuestas, aportaciones o lo que quieran opinar de la semana 70, conocida como la tribulación. Adelante, hermano Abel. Muchísimas gracias, hermano Pastor Andri y todos, hermanas y hermanos. El martes pasado, en la participación que tuve, mencionaba de que prácticamente Daniel en el capítulo 7 habla de 4 bestias, 4 imperios mundiales, pero también, eh, pero también podemos ver eso de los 4 imperios mundiales en Daniel capítulo 2, versículo 1, gobierno, imperios mundiales antes de que Jesucristo venga. Ese es el punto. Eso fue lo que vio tanto Nabucodonosor en el sueño que tuvo, como Daniel en Nabucodonosor. Eso se relata en Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero también en Daniel capítulo 7, Daniel también tuvo una visión de los 4 imperios, 4 bestias, le llama él, ¿verdad? Y después de esas 4 bestias viene en las 2 citas el reino de Jesucristo, así se anuncia.
Pero antes de que el reino de Jesucristo inicie, la semana 70 se tiene que cumplir. O sea, la última semana de las 70 semanas profetizadas también por Daniel para el pueblo de Israel. O sea, y después de esas 70 semanas será el reino de Jesucristo. Así dice la Biblia. Pues, pero también mencioné el martes pasado que antes de la semana 70, o dije literalmente que actualmente todavía la última bestia, la cuarta bestia, que es el Imperio Romano, todavía no se ha terminado, porque es la última bestia que vio Nabucodonosor en el sueño y que también Daniel vio en su visión. Para eso vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Luego Daniel 2:39 en adelante dice, cuando Daniel le dio la interpretación a Nabucodonosor, le dijo, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. Y el cuarto reino, o sea, el imperio romano, el último, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y romperá todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Está hablando del cuarto reino, la cuarta bestia, el último imperio mundial, el imperio romano. Dice, repito, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Esa es la cuarta bestia. Y Y todos sabemos que el cuarto imperio mundial fue el imperio romano, porque inclusive cuando Jesucristo vino a la tierra, era el imperio romano el que gobernaba la tierra en ese entonces. Entonces eso no se discute. Pero después de que el imperio romano tenía tanta fuerza, aparentemente se empezó a disolver, pero después perdió fuerza el imperio romano de Occidente con capital Roma y fue formándose el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, actual Turquía. Por eso Nabucodonosor vio que tenía pies, ¿verdad? Dos pies. Y dice Nabucodonosor en el sueño que vio que tenía dedos, 10 dedos de los pies, ¿verdad? 5 y 5. Y eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, en otras palabras, es como que estuvieran 10 naciones unidas con alianzas humanas, en parte fuerte y en parte débil. Porque, ¿y por qué estoy mencionando esto? Porque el Imperio Romano no ha terminado. Lo único es que actualmente en Europa existen alianzas humanas entre reinos, entre países teóricamente soberanos, pero que están unidos en alianzas. Por ejemplo, la OTAN, Organización del Atlántico Norte, es una alianza militar formada por los países de la del ex Imperio Romano, más Estados Unidos y Canadá, que también desciende de Inglaterra, que también fue parte del Imperio Romano antiguamente. Entonces, por ejemplo, hablando de alianzas humanas como la OTAN, hablando de alianzas humanas, ¿verdad? En parte fuertes y débiles, como sucede con la Comunidad Económica Europea actualmente, en la que hay países fuertes económicamente y hay países débiles. En otras palabras, estamos en el tiempo de la última bestia que vio Daniel en capítulo 7, la última bestia que soñó Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, tal y como lo hemos visto. Y quise mencionar eso porque
Pero no necesariamente, quiero aclarar algo, no necesariamente la bestia, el anticristo va a salir exactamente de los países que actualmente forman la Comunidad Económica Europea, sino es posible que con el paso de los años muchas cosas sucedan en el mundo y muchas alianzas se rompan y otras se formen. Por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea estaba también Gran Bretaña, el Reino Unido, pero se salió hace poco. Y de esa forma muchos países entrarán y otros saldrán. Lo que en mi caso considero es que al final quedarán 10 cuernos, como lo visualizó Daniel en Daniel 7, ¿verdad? 10 cuernos, dice Daniel 7:20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grandes que sus compañeros. Y dice, y el versículo 24 de Daniel 7, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí está hablando del anticristo, que saldrá al final, ¿verdad? ¿Y por qué también insistimos en que todas las probabilidades apuntan de que será el Imperio Romano? Porque vuelvo a repetir, Nabucodonosor solo soñó 4 bestias, y después de esas 4 bestias, dice en Daniel capítulo 2, el reino será dado a los santos del Altísimo. Lo mismo dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 27 dice, y que el reino, o sea, al final, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea, después de las 4 bestias viene el imperio de Jesucristo, o sea, el reino. Por eso en el Padre Nuestro, Jesucristo enseñó a orar, y parte en lo que dice el Padre Nuestro, dice, venga tu reino. Es algo que nosotros deberíamos de pedir siempre, ¿verdad? Que Jesucristo venga a reinar, porque solo el reino de Jesucristo será el único donde no habrá injusticia, ¿verdad? Entonces, quería mencionar ese detalle, y para terminar, quiero terminar con esto. Dice que cuando en Daniel capítulo 9 también dice que, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ya sucedió. ¿Quiénes destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo, el segundo templo? Los romanos. Pero ¿quiénes fueron? Dice acá Daniel 9:26, el pueblo. ¿El pueblo de qué? De un príncipe que ha de venir. Ese príncipe no ha venido. Ese príncipe, aquí se entiende entonces que será el cuerno pequeño que ha de venir, ¿verdad? Pero acordémonos, el imperio romano se formaba cuando Jesucristo vino de países de Europa Occidental y de países de Oriente Medio. O sea, no sabemos exactamente de qué parte puede salir el cuerno pequeño. Puede salir inclusive de Siria, piensan algunos, porque también en el tiempo del imperio griego de ahí salió Antíoco Epífanes. Pero conclusión, no podemos asegurar de qué lugar, pero de que saldrá, y saldrá de un lugar pequeño donde menos esperamos. El Señor les bendiga. Seguiremos hablando el próximo martes en lo personal y el tiempo con los demás hermanos. Muchas gracias, hermano Abel. Gracias. Y cuando hablemos prácticamente del anticristo, de dónde surgirá y cómo y quién puede ser, vamos a adentrarnos más en esto que hermano Abel ha empezado a dar una pincelada. Esto es fascinante, ¿no? ¿De dónde saldrá? ¿Quién?
¿Quién será? Lo vamos a ver en siguientes clases. Y hermano Abel, gracias por su exposición tan clara y tan bendecida. Hermanos Jordán, adelante si tienen el aporte de la semana, les escuchamos y luego tenemos buen tiempo para preguntas y respuestas o comentarios de alguien más. Adelante. Gracias, buenas noches, Dios los bendiga. Igualmente, entonces podemos ver que hay versículos paralelos que existen en la palabra, que también aportan y ratifican lo que es lo que se está exponiendo en las 70 semanas de Daniel, en el libro de Daniel. En Ezequiel 36, 24, 28, nos dice, habla de restauración de Israel, una renovación espiritual que corresponda a los objetivos de las 70 semanas, especialmente la expiación de iniquidad y la justicia eterna. En Ezequiel 37 también nos dice, con la visión de los huesos secos, simboliza la resurrección y reunificación de Israel, anticipando el cumplimiento de las promesas mesiánicas al final de las 70 semanas. En Nehemías 2, 1, 8, narra el decreto de Artajerjes para la reconstrucción de Israel, marcando el inicio de las 70 semanas. Este evento histórico es crucial para el cálculo del tiempo profético de Daniel. En Amós 9, 11, 15, describe la restauración del tabernáculo caído de David y la prosperidad de Israel, anticipando la restauración final y el establecimiento del reino mesiánico, que es el objetivo final de las 70 semanas. Zacarías 12:10 predice el arrepentimiento de Israel y su reconocimiento del Mesías traspasado, lo cual se cumple en la última semana de Daniel. Zacarías 14:4-9 describe la venida del Señor y su reinado, alineándose con la serie de las 70 semanas. En Isaías 53 es una profecía clave sobre el Mesías sufriente que explica los pecados, un concepto central en las 70 semanas. Isaías 61:2 cita por Jesús en Lucas 4, 18-19, describe la misión del Mesías, coincidiendo con la promesa de traer justicia eterna y ungir al Santo de los Santos. En Jeremías 25:11, 12 y 29:10 menciona el exilio de las 70 años de Babilonia que precede a las 70 semanas de Daniel. Esta restauración inicial es un preludio a la completa rendición y renovación descrita por Daniel. En Oseas 3, 4, 5 predice que Israel estará sin rey ni príncipe, pero después, buscando al Señor y a David su rey, un anticipo del periodo de tribulación y la restauración final al término de las 70 semanas. Joel 2, 28, 32 habla del derramamiento del Espíritu en los últimos días, lo cual se relaciona con la renovación espiritual y el cumplimiento de las profecías finales de las 70 semanas. Nahum, aunque enfoca el juicio contra Nínive, ofrece mensajes que identifican divina restauración, el juicio final y la restauración prometida en las 70 semanas. Mateo y Lucas, en Mateo 24 y Lucas 21, Jesús se refiere a la abominación desoladora mencionado en Daniel, señalando eventos futuros que se alinean con la última semana de Daniel. Jesús describe la tribulación y la venida del hombre, temas centrales en el cumplimiento de las 70 semanas. En Tesalonicenses, en el 1, 4, entonces 1, 4, 16 y 17, y en 2 Tesalonicenses 2, 1, 12, abordan la segunda venida de Cristo y la revelación del hombre de pecado, temas que se relacionan con el final de los últimos semanas de Daniel, marcando el cumplimiento de los eventos proféticos. Y en Apocalipsis expande las visiones de Daniel sobre los últimos tiempos. Apocalipsis 11, 1, 3 menciona 2 testigos que profetizan durante 1260 días, periodo que corresponde a la tribulación, la última semana. Apocalipsis 13 describe la bestia y la persecución, y Apocalipsis 19, 20 detalla la segunda venida de Cristo, el establecimiento de su reino, alineándose con el cumplimiento de las 70 semanas.
En las conclusiones de las 70 semanas de Daniel forman una estructura profética que nos da múltiples visiones basados en diferentes versículos que respaldan la visión que tuvo Daniel conforme Dios ha sido revelando y dando pinceladas para que nosotros podamos entender cuáles van a ser las causas y los efectos de esas 70 semanas. Y algo muy particular que se da en esta situación es que cabalmente a la mitad de la tribulación de los 42 semanas y 1260 días posteriores va a ser el marcaje por el falso profeta. Entonces ahí se va a un relieve donde se puede dar el principio y el final de la tribulación, empezando la gran tribulación por medio del marcaje que va a ser por medio del falso profeta. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Ernesto. No sé si hermana Karina quiere participar esta noche. Hermano Ernesto, gracias por la participación que nos ha pues impartido y la luz de todos los pasajes bíblicos que hablan sobre que cuesta irlos buscando rápido, ¿no? Los que mencionaba el hermano, porque es no es un versiculito, como decimos, ¿no? Sino es todo el contexto y todos los pasajes paralelos a la tribulación. Hermana Karina, ¿quiere participar? Adelante. Sí, pastor, solo una aportación. Usted nos enseñaba acerca de que dice después, ¿verdad? Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y nos presentaba aquí que pues Jesús llamó a este desolador la abominación desoladora. Entonces tengo yo, la muchedumbre de las abominaciones es una frase que puede interpretarse de diferentes maneras dependiendo del contexto. Generalmente se usa para describir una gran cantidad de actos, conductas o cosas que son consideradas extremadamente ofensivas, repugnantes o moralmente reprobables. Entonces, en el contexto religioso, dice, hay textos de la Biblia que se menciona las abominaciones, se refiere a actos que son considerados profundamente pecaminosos o detestables ante los ojos de Dios. Muchedumbre de las abominaciones podría describir una acumulación de tales actos. Tenemos un ejemplo bíblico en el libro de Ezequiel, el capítulo 7, versículo 4. La Biblia menciona abominaciones en el contexto de los pecados de Israel y el juicio de Dios. Y no te compadecerá mi ojo, ni tendré misericordia. Antes te pondré sobre tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, dentro de la interpretación general que podemos pues aprender de esto, dice, en resumen, la muchedumbre de las abominaciones sugiere una situación en la que hay una concentración significativa de acciones o elementos que son moralmente inaceptables o profundamente ofensivos, como el cambio de género, el sexo ilícito, no darle de comer al necesitado, no hacer justicia al que realmente tiene sus derechos, quitar todo derecho a las personas y quitar, pues, adorar y alabar a alguien que no es Dios, sino a un usurpador. Y pues lamentablemente hemos visto de que todas estas descripciones se han dado más fuertemente en los últimos tiempos. Únicamente, pastor. Muchísimas gracias, estimada hermana Karina. Y miren, hermanos, qué increíble todo lo que decía hermana Karina, hermano Ernesto y hermano Abel. Pero lo que decía hermana Karina ahora mismo al final, ¿no? Las abominaciones están siendo muchas en contra del plan de Dios. Solo con una consulta, hermano. Yo escuché por ahí que la semana 69 de Daniel se cumplió con la muerte de Jesucristo y que Dios ha puesto una pequeña pausa y lo que estamos esperando es la semana 70. O sea que a esa pequeña pausa que Dios puso, hermanos, es lo que ya llevamos de 2000 años y resto, hermanos. Solo esa es la pregunta. Es la época de la gracia. Es la época de la gracia, hermano. Pues, y la otra pregunta es que ¿no creen ustedes que eso del ecumenismo y todo que está pasando ahorita de las alianzas entre iglesia evangélica y las demás religiones del mundo que hay, nos está llevando camino ya a la tribulación? Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, y también primera carta de Juan dice que se han levantado ya muchos anticristos, o sea, el espíritu del anticristo ya está operando aquí en la tierra y hay muchos anticristos. ¿Quién es el anticristo? Aquel que niega a Cristo, aquel que niega que Cristo es el Hijo de Dios. Así que hermano, tribulaciones hemos tenido por mucho tiempo, anticristos hay muchos, todos los que niegan, pero el anticristo en singular, ese todavía no está en la escena mundial, o no sé si está, pero todavía no está declarado como tal, ¿verdad? Probablemente ya está vivo, ya está gobernando algún país, no sé, pero no está declarado como tal. Y entonces la tribulación, hermano Jorge, hemos tenido siempre tribulaciones, pero el preámbulo a todo esto es Mateo 24, de todo lo que estamos oyendo, guerras, rumores de guerra, enfermedades, etcétera, falsos profetas, falsos cristos, y a todo eso se le suma el ecumenismo, ¿no? En donde ya se están fraguando alianzas raras, que incluso cantantes que muchas veces nosotros hemos escuchado y algunos admiran, han estado participando en actividades ecuménicas, ¿verdad? Primero, el mundo se dividirá en 10 y después de dividirse en 10 cuernos, 3 serán aniquilados, 3 reinados, 3 reyes, 3 cuernos y 7 quedarán de pie, y el más pequeño e insignificante de los 7 emergerá el poder mundial según la profecía bíblica. Así que el que controla la agricultura, el que controla la salud, controla el mundo. Hermano Emanuel, siempre lo veo conectado. Diríjanos con palabras finales de oración, querido hermano Emanuel, si puede orar ahí. Adelante, terminemos. Gracias, hermano. ¿Me Amén. escuchan? Sí, señor, sí, hermano. Padre, bendito, te damos gracias por todo lo que nos has dado hoy, Señor. Gracias, bendito Señor. A ti sea la gloria y la honra, Jesucristo, Señor de nosotros. Padre, te pedimos que esta noche nos libres de todo mal, de toda enfermedad, Padre. Que nos guíes en tu palabra, que nos llenes de tu santo amor, Padre, y que nos alumbres con tu bendita misericordia. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús, te la damos hoy y siempre y para siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano Emanuel, muchas gracias. Queridos hermanos, nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Un abrazo a todos. Bendiciones, hermanos. Nos vemos. Adiós. Hermano pastor, Feliz noche, pastor. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.